Rápidamente bueno, primero disculpar por el horario, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que justo también vengo de mis labores, ¿sí? La empresa donde estoy trabajando, bueno, el lugar donde estoy trabajando. Y a veces los horarios varían ahí. Pero bueno, igualmente se corre el tiempo, no hay ningún problema. Si se trata de, como en otros cursos, de lo proyectado, tener un poco más de tiempo, normal, por mi parte, normal. Cosas que la idea acá, todo objetivo es que aprendan, ¿no? Que salgan de este curso sabiendo algo. Y eso también es muy importante, su atención, su, en el caso de su participación también, muy importante. Y bueno, eso, ¿no? Bueno, soy ingeniero civil de profesión, colegiado, ya con más de 5 años de experiencia en el rubro, sobre todo de la rama de edificaciones, ¿sí? En distintas áreas, ¿no? Sobre todo en la área de estructuras como diseño, cálculo, y también en otras áreas también como oficina técnica, costos, etcétera, ¿no? Experiencia en proyectos, en edificaciones, por ejemplo, primeramente en viviendas, unifamiliares, multifamiliares, y también proyectos como interés social, ¿no? Y estos últimos proyectos que he tenido como colegios, construcción de colegios y también lo que son hospital, ¿sí? El año pasado estuve en un hospital y en este también que estamos, ¿sí? Así que estamos ahí laborando la construcción, ¿no? Por etapas, depende de la especialidad que se tenga para avanzar, ¿sí? Bueno, eso es algo corto mío. Bueno, en este caso, bueno, para este curso se tiene el análisis y diseño de una institución educativa. Vamos a ver una introducción también del curso. Vamos a ver luego de ello, vamos a entrar a modelar, analizar y diseñar una institución educativa, ¿sí? Eh, con el programa TAX, ¿sí? Con el programa TAX. Ya le voy adelantando que es el programa TAX que vamos a trabajar. Y bueno, en la versión puede ser cualquiera, de verdad, no hay ningún problema, la cosa que tengan instalado, ¿sí? Entonces, con eso vamos a empezar rápidamente. Así que, nada, rápidamente vamos a empezar ahí mostrando alguna diapositiva. Denme un momento, por favor. A ver sus audios, por favor. Bueno, primero les voy a mostrar acá el proyecto que vamos a trabajar, ¿sí? Ahí, ¿sí? ¿Se logra ver? Pues voy a eliminarlo. Se logra ver, ¿no? Ya, listo. Por ejemplo, esta es la planta del proyecto. Eh,
Como vemos acá, tenemos en la dirección X 7 ejes y en la dirección Y 3, ¿no? Va a tener un voladizo acá, un corredor, ¿sí? De 2,18 m aproximadamente, ¿no? Ya, por ejemplo, ya está estructurado acá, ya está dimensionado, y con esta dimensión vamos a trabajar, ¿sí? Con esta dimensión vamos a trabajar. Como vemos, siempre en las instituciones educativas van a encontrar estos tipos de columnas, tipo L, tipo T, vigas muy peraltadas. Entonces, para empezar rápidamente, ¿no? O bueno, después le hago la consulta mejor, ¿sí? Entonces, esa es la planta, esta es la elevación. Y ya con la elevación nos podemos dar cuenta que son tres niveles, ¿sí? Son tres niveles del proyecto, ¿sí? Tres niveles y en el último nivel pues hay es un techo a dos aguas, ¿sí? De losa aligerada. No siempre va a ser losa aligerada, pues en otros lados son de teja andina, por ejemplo, ¿sí? Solamente van estructuras metálicas, ¿sí? Perfiles, y luego con una cobertura ahí para el tema de lluvia, ¿sí? Y otro puede ser de concreto armado, ¿no? En el caso de una losa aligerada, ¿sí? Como vemos ahí, de la elevación. Y acá también tenemos en el voladizo, en el corredor, pues estos tipos de vigas que mayormente se utilizan para estos colegios, ¿no? No se colocan el mismo peralte, sino esta viga con dimensión variable, ¿no? Que igualmente va a funcionar. Vamos a ver algo de predimensionamiento. Sí, denme un segundo. Acá, por ejemplo, vamos a ver algunos conceptos de estructuración, dimensionamiento. ¿Sí? La estructuración lo podemos ver ahí en el mismo plano. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, en el caso de conceptos y criterios de estructuración, ¿qué nos dicen? Primero, empezando, ¿qué es una estructura? Son un conjunto de elementos resistentes que colaboran entre sí, lo cual sostienen a la edificación fijando el suelo para transmitir las cargas a este, ¿no? Entonces son una estructura conforman varios elementos estructurales que todo ello va a tener una diferente función, pero al que al final van a colaborar entre sí, ¿no? ¿Para qué? Para que esta estructura, estos elementos en conjunto contrarresten, ¿no? Lo que son el tema del peso propio, y también lo que son las cargas laterales, en el caso del viento, sismo, etcétera. ¿Sí? Entonces vas a tener esta edificación, ¿no? Va a estar fijado al suelo y su función también que va a transmitir todas estas cargas a la cimentación, ¿sí? Y la cimentación luego al suelo, ¿no? Y todo ello también tiene que cumplir, ¿para qué? Para que también no surja problemas como asentamiento, fallas, etcétera. ¿Sí? Todo es un proceso, ¿no? Lo cual se tiene que realizar el análisis, ¿no? Para luego un diseño, ¿sí? Lo más importante es poder analizar, ¿sí? Más importante es poder analizar y después ya es continuar solamente con el diseño. Criterio de estructuración, nos dicen simplicidad y simetría, resistencia y ductilidad, ¿sí? Que tiene que tener resistente y dúctil, ¿sí? Lo primero que era simplicidad y simetría, ¿sí? Se refiere que mientras los proyectos, las edificaciones sean más complejos, se tiene que haber más simetría, se tiene que ver más simetría, ¿no? Y eso lo indica la norma de 0,30. Entonces es importante, ¿no?
Elementos no estructurales, ¿sí? Detallar eso también el tema de los elementos, identificar cuáles son los elementos no estructurales. Uniformidad y continuidad, muy importante ello, ¿no? Que un elemento estructural tenga la continuidad y tenga la uniformidad, que tenga una sección eh, conforme que pueda resistir unas cargas, ¿no? Y continuidad igualmente, ¿no? Que siempre sea continuo, que no por ahí un nivel o por ahí descontinuo. Con eso que no se confundan con el tema de del variable, ¿no? Una cosa es continuo y una cosa es ser variable, ¿no? Hay elementos estructurales, por ejemplo, como la columna, y se va a ver en proyectos multifamiliares que son en muchos pisos, de 10, 15, hasta 20 pisos, los cuales ahí, por ejemplo, van a haber secciones que empiezan en los primeros niveles, o en los sótanos, con una sección y conforme va aumentando los niveles, cambia la sección. Y eso es sí muy importante porque obviamente mientras más niveles eh, pasan, ¿no? Mientras más niveles se sube, se tiene que reducir el peso, ¿sí? Entonces, eso no hay ningún problema. Rigidez lateral, como toda una estructura, y lo que son diafragmas rígidos que vemos en lo que son losas. Tenemos acá. Tenemos acá procedimiento de elementos estructurales ya entrando a lo que son losas, ¿sí? ¿Qué es una losa? Es un elemento estructural plano cargado con fuerzas perpendiculares a su plano. Esas fuerzas perpendiculares a su plano de la losa pueden ser el peso propio o pueden ser cargas muertas o permanentes. Por ejemplo, que son el acabado, el hinchape, etcétera, ¿no? Y también lo que son carga vivas en el caso como una fuerza perpendicular, que es la carga, la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga o carga viva, que son de las personas que habitan ahí, ¿no? Trabaja flexión, ahí antesismo se comporta como un diafragma rígido. ¿Qué es un diafragma rígido? Es un elemento que se va a desplazar en conjunto, tanto la losa como las vigas que conforman todo ello, ¿sí? Y aparte no va a ser afectado en el desplazamiento de los pórticos, los elementos estructurales, ¿sí? Eh, en caso de losa aligerada, como yo premenciono una losa, este es un criterio, por ejemplo, se podrían considerar, yo para hallar el peralte sería entre la luz, la longitud de luz, entre 25, ¿no? Como dice ahí, luz, longitud del lado menor. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá plano, tengo acá una viga, otra viga y por acá otra viga, ¿no? Yo quiero ver si, primero empezar mi dirección de vigueta, ¿no? Para dónde va a estar mi dirección de viguetas. Por ejemplo, yo le puedo indicar que está de esta forma, ¿no? Mi dirección de vigueta. Entonces, como se encuentra mi luz de esa forma, yo necesito la luz, ¿sí? La luz que significa solamente lo interior, que no cuente con las vigas, y solamente lo que es cara a cara, la longitud entre 25, ¿sí? Entre 25. Y de ahí nos va a dar un valor que obviamente nos tenemos que redondear con el espesor que convenga, más que todo con el ladrillo comercial, ¿no? Y por ejemplo, acá se tiene una cuadrito, ya resumen, que por ejemplo, cuando mi luz es 4 metros, mi espesor de losa va a ser 17 centímetros total, lo cual mi ladrillo va a ser de 12, ¿sí? Ya que 5 centímetros son del espesor de la losa. Pero más que todo aquí, sea no un elemento no estructural, pues el ladrillo va a surgir, ya que los ladrillos comerciales de altura son de 12, 15, 20 y 25. En el caso de luz de 5 metros, va a ser un espesor de 20, lo cual el ladrillo va a ser de 15. Y así sucesivamente con lo demás. Cuando 6 metros, 25 de espesor total, menos, y ladrillo de 20, entonces lo cual 5 va a ser de losa. Pero les consulto, ¿la losa siempre va a ser 5 centímetros o va a haber algunos casos que va a ser más o menos? A ver, ¿qué me comentan ustedes?
¿Alguien quiere opinar? ¿Nadie? Siempre va a ser 5 centímetros, va a unos casos que va a ser mayor. Ya, compañeros, usualmente 5. Para cualquier proyecto, muchachos, sea para una vivienda, un hospital, un colegio. ¿Siempre es 5 o puede variar? Ya, muchachos. La mayoría dice 5, ¿no? Bueno, lamento decirle que no, siempre es 5, muchachos. 5 va a ser, por ejemplo, una vivienda, eh, por ahí oficina. Pero un colegio no siempre va a ser 5. No siempre. Eh, y justo un proyecto yo ejecuté con la losa que no sea 5 centímetros, no mucho más. Va a haber unos casos ya cuando vean un proyecto, ¿no? Y si no han visto, pues traten de investigar por ahí. eh, no para todos los colegios, ¿no? Para algunos. Entonces, traten de ver, hay proyectos que varían la altura, pero, por ejemplo, ¿por qué varía 5 centímetros? En el caso, por ejemplo, como el mío, va a haber casos que sean no 5 centímetros, sino 27. Entonces ya no es una losa, por ejemplo, de 20 centímetros, sino de 22, ya que el ladrillo es 15 más 7, 22 centímetros total de la losa. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que es un poco más? Eh, para no ya consultarles, seguramente no han visto algo por ahí, ya después van a ver, de hecho que sí, es por el tema de instalaciones, ¿sí? Normalmente en una vivienda, una oficina, por ahí, ¿no? El máximo de diámetro de una tubería que va a embeber ahí en la losa va a ser de media. Obviamente va a haber tuberías de 1 pulgada, 3 cuartos, pero va a ser poco, ¿no? E incluso no llega a embeber del todo ahí acá dentro de la losa. Normalmente son de media pulgada, entonces una tubería de media pulgada, pues normal puede estar embebido dentro del concreto, ¿sí? Lo cual es lo cual algunos posiblemente consulten, digan, pero ¿por qué acá si yo he visto, yo hago que después mi losa haga un contrapiso y en ese contrapiso ahí coloco mi terrazo? Lo cual es un proceso constructivo ya un poco antiguo, ya no se realiza de esa forma. Todas las tuberías de instalaciones van en la losa adentro, ¿sí? Y en el caso que mi tubería no sea de media, sea un poco más, por ejemplo, 5 octavos, 3 cuartos, y es lo que pasa en los colegios, ¿no? Cuando se realizan los cálculos, por ejemplo, para instalaciones de agua, ¿no? Se realizan los cálculos, pues no, tubería no resulta de media, pero resulta un poco más el diámetro. Entonces, y como sabemos ahí en construcción, que la tubería, claro, puede ser una tubería de 5 octavos, así cabe, ¿no? O 3 cuartos. Sí, está bien, claro, pero si vamos a campo, las tuberías pasan de un lado hacia el otro lado, lo cual se cruza, teniendo una tubería por encima de otra. Y lo cual en los 5 centímetros ya no se puede hacer estas, ya no se pueden embeber del todo esas tuberías, ¿no? Van a sobresalir un poco la losa, lo cual después puede tener inconvenientes al momento de colocar el contrapiso, o mejor dicho, el pulido, luego el enchape, ¿no? Se puede con el tiempo comenzar a abrir en esa zona. Entonces, con 7 centímetros, pues aumentando los centímetros más, pues se llega a embeber todas las tuberías, todas.
todas las tuberías. Entonces, es por eso la razón, que no siempre va a ser 5 centímetros. Luego ahí tenemos un detalle, por ejemplo, de un corte de una losa aligerada. Como sabemos, acá la losa y lo que son acá la parte inferior son las viguetas. ¿Sí? La vigueta. De 12 va a variar, depende del ancho del ladrillo. El ancho de vigueta, 10 centímetros, 30 centímetros, el ancho y largos, micoboco de 30, que es un ladrillo ya comercial. ¿Sí? Luego tenemos los refuerzos de diámetro, los refuerzos a flexión, que son lancero negativo, lancero positivo. Y finalmente el refuerzo por temperatura, que eso también se calcula, pero mayormente resulta de esto de un cuarto o menos diámetro. Sí, se coloca cada 25. Aquí, por ejemplo, sí está un poco más representado porque normalmente la temperatura va encima, ¿no? Del refuerzo. Entonces, de esa forma. ¿Listo? Continuamos. Acá tenemos para el caso de losa maciza. ¿Sí? Para el caso de losa maciza. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, para el caso de losas macizas? Que la losa, por ejemplo, lo de la losa ligera que me resultó, acá, le resta -5 y ya está. También podría ser práctico, ¿no? Práctico puede ser. Ahora, es en el caso cuando yo utilice todo losa maciza. Pero va a haber casos que yo utilice, por ejemplo, un techo de losa aligerada y en algunos paños se van a utilizar losa maciza. ¿Qué se debe? ¿Saben, muchachos, por qué en algunos paños, en viviendas sobre todo, ¿no? Todo es losa ligera, pero van a ir por ahí pañitos, por ahí, que se van a hacer losa maciza. ¿Qué crees que se debe? Ya, muy bien, por las instalaciones sanitarias, así es. Lo que pasa es que hay esos paños de losas mayormente son son ahí paños que hay instalaciones sanitarias. Por ejemplo, un servicio higiénico, un cocina, no sé, ¿no? Puede ser donde haya bastante interferencia de tuberías. Y ahí, por ejemplo, son tuberías de 4 pulgadas, 2 pulgadas, y no todos van a una dirección, ¿no? Se cruzan una de otra, porque la solución es darle que yo retiro por ejemplo, mi ladrillo de techo y colocar ahí mi recorrido de tubería, pero no siempre es así, ¿no? La tubería va, viene de un sentido a otro y se cruza. Entonces, al cruzarse, pues ya también estarían chocando y cortando las viguetas de la losa ligera, lo cual las viguetas son importantes, ¿sí? Son los más importantes en una losa aligerada, no ladrillos, solamente la vigueta. Entonces, es la función estructural que es. Entonces, no se debería cortar. Hay indicadores, indicaciones, ¿no? Si hay detalles donde sí se puede utilizar, ¿no? Pero es solamente una vigueta de las muchas que hay en una sola. Pero aquí, en esos paños, cuando hay servicio higiénico, sobre todo, todas las viguetas, casi todo en su parcial, su totalidad, llegan a cortar. Entonces, ¿cuál es la solución más factible? Pues reemplazar el tipo de losa, ya no utilizar ligera, sino una losa maciza, ¿sí? Una losa maciza. Entonces, es por eso es que ya optan por eso, ¿no? Obviamente el espesor va a ser mayor y solamente todo mi tubería va a ir embebido de concreto, obviamente con acero de refuerzo y listo, ¿sí? Es la solución más factible. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Acá, por ejemplo, es otro criterio de predimensionamiento. Esto ya lo indica la norma de 0,60, ¿sí? La tabla 0,1, operatos o espesores mínimos de vigas no preforzadas, losas reforzadas. Acá, por ejemplo, para losas aligeradas y losas macizas en una dirección. Losas macizas y losas nervadas o ligeradas para una dirección. Por ejemplo, cuando es simplemente apoyado, la longitud, la luz va a ser entre 20. Cuando hay un extremo continuo, entre 24.
ambos extremos continuos entre 28, en voladizo entre 10. ¿Sí? Lo mismo, pero ya con otros números, ¿sí? Con otra simplificación para losas aligeradas. ¿Pero qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿no? Cuando te tengas una losa, por ejemplo, está apoyada aquí solamente simplemente apoyada, entonces la luz, la longitud de cara entre 20 va a ser tu espesor. Pero cuando hay un extremo continuo es porque eso, hay uno más. Sí, hay un extremo continuo. Ambos extremos continuos ya cuando hay uno más o varios, ¿sí? Entonces este L de acá, este mientras fue entre 20, este va a ser entre 24, ¿sí? Y luego cuando hay voladizo, o sea, cuando tengo un voladizo, no está apoyado. Entonces ahí, por ejemplo, bien, L entre 10, ¿sí? Entonces todo eso, si tuviera, depende del apoyo de la losa, tengo que simplificarlos, ¿sí? Lo mismo haría para losas aligeradas, ¿no? Y con ello yo tomo el mayor de todos, tomo el mayor resultado, y con eso voy a tener ya el espesor, ¿sí? El espesor se toma el más desfavorable. Así es, de esa forma. Para lo que es vigas, ¿no? Este ya para un sistema solo de concreto armado, ¿sí? Una viga, por ejemplo, principal. ¿Y cuál es la diferencia de viga principal con viga secundaria? ¿Alguien sabe? Viga principal y viga secundaria. Pueden utilizar el audio, no hay ningún problema. ¿Ah, muchachos? Ya, muy bien. Sus dos compañeros, Giancarlo y Hamilton. La viga principal es la que va a recibir las cargas de las viguetas. Muy bien. Sí, verdaderamente sí. Y las vigas secundarias son las que están perpendiculares, ¿no? En el caso, por ejemplo, eh, si tuviera una losa en dos direcciones, pues ahí ambas vigas perpendiculares van a, van a ser las vigas, ¿no? Vigas que están rodeadas en la losa, en una losa de dos direcciones, van a ser solamente principales, ya que van a recibir casi en la misma carga, ¿sí? La misma carga, ¿sí? Ya que las viguetas están queriéndose apoyar en ambas direcciones. Entonces, de esa forma, ¿no? Pero ¿cómo predimensiono yo una viga principal? Pues primero voy a calcular la base. Voy a hacer primero un planito acá. Acá, por ejemplo, tengo estas tres vigas. Entonces, me dice yo para calcular primero la base, ¿sí? La base de mi viga va a ser entre B, entre 20, ¿no? Esa letra B. ¿Y qué significa esa letra B? Ancho tributario en metros. ¿Y cuál es el ancho tributario de metros? Vamos a ver acá. Antes de ir, nos indican que para un sistema de concreto armado la viga mínimo tiene que ser 25 centímetros. ¿Sí? Eso se tiene que cumplir. Listo, por ejemplo, yo quiero predimensionar esta viga de acá, esta viga principal. Entonces, yo necesito el ancho tributario de esto, ¿no? Saberlo. Vamos acá, ahí está, y acá. ¿Y quiere decir el ancho tributario en metros? Es la carga que va a soportar la viga, ¿sí? Por ejemplo, esta viga de acá, por ejemplo, si quiero predimensionar, yo tengo que tomar una parte de la carga de la losa, ¿no? La losa, una gran parte, ¿no? Para que haya yo la base y con eso es lo que va a cargar. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo esas tres vigas,
si mi viga central, como está en el centro, va a tomar la carga de la mitad de esta losa con la mitad de esta losa, lo cual es todo ello, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, para esta losa, se va para acá, y lo mismo de acá, ¿sí? Entonces, yo quería, dando como ejemplo el presionamiento de esta viga principal, mi ancho tributario es esto. La mitad de este pañuelosa, la mitad de este pañuelosa, ¿sí? Pero, ¿ya? Entonces, como le decía acá, por ejemplo, ese es el ancho tributario, ¿sí? Ahí como ven acá, ¿sí? Lo que va a cargar como ancho la viga de una losa. Entonces yo tengo esa longitud, lo divido entre 20, ¿sí? Y lo que resulte de peral, lo que resulte de base. Pero tener en cuenta que mínimo sea 25 centímetros. Si es menos el ancho, pues, eh, pues se tiene que tomar el mínimo, que es de 25, ¿no? Obviamente si es más, se considera el mayor, ¿sí? Entonces ya sabemos cuál es el ancho tributario, ¿no? De una viga, por ejemplo. Luego tenemos acá la altura, cómo yo hallo la altura o el peralte, es la longitud de mi viga, por ejemplo, de acá, entre alfa. Entonces, yo teniendo esta luz, lo divido entre este factor que está acá. Y con ello hallo mi peralte. Ya tengo mi base, faltaría el peralte, ¿sí? ¿Y ese factor de qué depende? Depende de este cuadrito que está acá. Este cuadrito que también es recomendado por la CI y que indica, ¿no? Que, por ejemplo, mayormente nosotros eh, cuando queremos, por ejemplo, predimensionar una viga, pues si bien depende del proyecto, o algunos tienen el criterio de tomar el divisor, ¿sí? Para todos, lo cual no es todo correcto, ¿no? Entonces yo tomo este criterio que, por ejemplo, va a depender de la sobrecarga. Por ejemplo, si la sobrecarga, por ejemplo, ¿no? Si es una vivienda, un proyecto de vivienda, el proyecto de vivienda pues es de 200 kilogramos por metro cuadrado, la sobrecarga. Entonces, como factor sería 12. Y así sucesivamente. Por ejemplo, oficinas 250. Entonces la luz entre, ¿cuánto? Entre 11, ¿no? Y así vamos haciendo cada proyecto que se tenga en cuenta, según la sobrecarga, se va a dividir el espesor, ¿sí? De la viga. Así es. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Pregunta? Muchachos. Entonces ya saben ahí cómo identificar un hecho tributario y cómo calcular la altura, ¿sí? La longitud entre este alfa y este alfa va a depender de la sobrecarga de la estructura, ¿sí? Cuando es menor o igual de 200, cuando está entre 200 y 350 kilogramos metro cuadrado, ¿sí? Y así lo demás. Muchachos, listo, continuamos. Luego tenemos las vigas secundarias. Ya les había adelantado, las vigas secundarias son las que están perpendiculares a las vigas principales y no reciben carga directamente de las viguetas, pero sí recibe cargas de los pórticos, ¿no? Como parte de un pórtico de columna viga, pues sí ve cargas. Entonces, pero también lo puedo mencionar de esta forma, entre la luz y entre 14, ¿sí? También lo mismo solicita, ¿no?
Por ejemplo, en los casos de vigas secundarias también nos piden que sea mínimo 25 centímetros el ancho, ¿sí? Y acá, por ejemplo, nos dice cómo yo calculo la altura, el peralte, que es la luz, ya sabemos a qué se refiere con la luz de una viga, entre 14, ¿sí? Es el factor, entre 14. Y como le decía, pues las vigas secundarias sí reciben carga, no directamente la vigueta, pero sí de los pórticos, las columnas, el peso y todo lo demás. Sí, entonces va a tener una cantidad de ceros, no como las vigas principales, pero sí. ten- En el caso de columnas, ¿cómo yo menciono una columna? Eh, menciono con esta fórmula, ¿sí? Con este lambda o el P sub G por este factor, no recuerdo su nombre, vamos poniéndole en N, y por el F prima C, ¿sí? Ahora, por ejemplo, eh, el A ya sabemos el área de columna que se va a calcular, y P sub G es el carga por gravedad. ¿Qué significa carga de gravedad? Solamente carga muerta y carga viva. En el caso no estés optando un software, pues haces un metrado, lo que conlleva ahí el peso de columnas, vigas, hacia, ¿no? Todo sumando para que eso parte sea del cálculo del área de columna. Eh, o si estás usando un software, cualquier software de estructuras, ¿no? El programa te puede dar cuál es la carga muerta y cuál es la carga viva. Se suma y eso va a ser la carga por gravedad de ese columna, solamente de esa columna. Y este lambda con este otro factor son factores que dependen de la ubicación de la columna. Si es, ¿no? Por ejemplo, si es céntrico, excéntrico o esquinero, o esquina, ¿no? Entonces, acá vemos que, por ejemplo, o sea, aquí está, ¿no? Ahí está. Esos son los factores lambda y n, ¿no? Que definen el tipo de columna, el posicionamiento. Por ejemplo, cuando es central, el lambda va a ser 1.1 y el n va a ser 0.3. Igual para el perimetral y esquina. Entonces, ello va a ser lo que van a reemplazar acá, ¿no? Son los factores que dependen de la ubicación. Entonces, con ello, yo reemplazo valores, ¿no? Primero, por ejemplo, si una columna central, ahora dirán algunos, pero ¿cómo central? ¿Cómo centre? Pues de esta forma. Toque nomás el dibujo. Yo tengo mi otra columna, mi columna, columna de acá. Por ejemplo, no es bueno estar más arriba. Una columna central es la del centro, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta es una columna central, ¿sí? Listo. Acá, por ejemplo, puede ir otra columna, por ahí, ¿no? Disculpen ahí lo derecho. Y cuando es una columna, ese es cuando una central solamente hay una, pero cuando es una columna en esquina, pues tenemos cuatro, estas cuatro de acá. Y se tiene la posición de columna, eh, no me equivoco, una céntrica, excéntrica y perimetral. ¿Sí? Columna perimetral, que están aquí, en el perímetro. No están ni en esquina, sino en el centro. En el centro, una parte. Son columnas perimetrales, ¿sí? Céntricas, esquinadas y perimetrales. Ahí están, central, perimetral y esquina. Y estos factores va a depender de la columna. Voy a reemplazarlos aquí. El peso de gravedad ya sabemos si estoy contando con software. Solo pido la carga muerta y carga viva entre el eje prima C, ¿no? Y con eso se calcula el área de la columna. Obviamente el carga de columna lo va a tomar en centímetros y a uno tiene que darle la forma, ser cuadrada, rectángulo, ¿no? Va a depender de la estructuración del proyecto. Zapatas aisladas. ¿Cómo yo menciono un preliminar una zapata aislada? ¿Sí? Fácil, por ejemplo,
el área, el área en planta, lo calculo entre el peso, ¿sí? En servicio sobre la capacidad portante, ¿sí? Eh, entonces, de esa manera calculo un área de zapato, ¿sí? El peso en servicio y la capacidad portante, ¿no? Capacidad portante, pues, que no da el estudio de mecánica de suelos, ¿sí? Ahora, el peso en servicio comunica acá, para tener en cuenta, tomar este criterio, es que, verdaderamente el peso para permisionar solamente debe ser en servicio. ¿Qué se refiere a servicio? Carga muerta más carga viva. Algunos casos, a ver, o han visto que lo amplifican, ¿sí? Lo amplifican. ¿No? ¿A qué se refiere amplificar? Por ejemplo, considerando 1.4 carga muerta, pasó 1.7 carga viva. Eso es amplificar, ¿no? Entonces es lo que realmente se realiza. Pero acá yo considero el criterio solamente considerar el servicio. Nada más. ¿Por qué? Por la siguiente condición, o la siguiente tema. Normalmente cuando nos da el estudio de mecánica de suelos, la capacidad portante, no realmente es lo real, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, según el estudio de mecánica solo que resulta, o que hace el cálculo, pues llega a acordar una capacidad portante, ¿sí? Pero en el caso de que solamente se tome carga de servicio, carga muerta y carga viva, es porque justamente la capacidad portante que te entrega el electrónico mecánica de suelo no es realmente ese número, esa capacidad portante, es un poco menos por ahí. Eh, ¿Por qué? Pues un poco más, ¿no? Porque siempre este cálculo de capacidad portante hay factores de seguridad, ¿sí? Hay factores de seguridad. Entonces, realmente, por ejemplo, si el estudio de mecánica solo me dice una capacidad portante de 2 kilos, eh, realmente no es 2 kilos, es un poco más, 2.2, 2.3, 2.5. Entonces, eh, sabiendo eso y amplificar mucho más los partidos, pues ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, que mi capacidad portante es mucho mayor realmente, ¿no? En lo normal, que lo que me da el estudio de mecánica solo, entonces ya no sería factible amplificar mi peso, ¿no? Ya no sería factible amplificar 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Entonces, utilizando el servicio con la capacidad que me entrega el estudio de mecánica de suelos y sabiendo además que es un poco más en la realidad, pues con eso entonces sería dable para poder calcular el área de zapato. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Viga de cimentación, ¿no? Haciendo una viga, si sea por debajo del suelo. También piden que sea 25 centímetros de ancho, pero sabemos, ¿no? Ya se sabe que cuando es un elemento estructural en contacto con el terreno, pues el recubrimiento no es 4 ni 5 sino 7, 7.5, mucho más. Y vemos, ¿no? Como yo calculo el ancho de mi viga, pues que mínimo, por ejemplo, tiene que ser en uno caso 25, otro 2. ¿Cómo calculo la altura de la viga de cimentación? Va a ser entre M, ¿no? Entre la longitud, ¿sí? La altura el espesor de la viga de cimentación, la longitud entre 7 o entre 9, ¿no? Lo que se había consultado. ¿Listo? Ahí está, ahí acabaría. Vamos, vamos entrando un poco ya más al programa, ¿sí? Conforme vamos avanzando el programa, vamos viendo a la vez la norma, ¿sí? Vamos a ir viendo la norma poco a poco para no para ahí aprovechar un poco más de tiempo. Vamos a abrir el tax en un segundo.
¿Logran ver la pantalla? Sí, ¿no? Sacar mi cargo. Ya, bueno, ahí como ven ahí, por ejemplo, cuando uno en el programa, le va a salir esa pantalla, ¿sí? Para poder iniciar. Se van aquí a la tercera opción para que se puedan activar esto. Entonces, ahí, por ejemplo, empezando con las unidades, ¿sí? Las unidades, puede ser que usted me o MKS, ¿no? Que son los, las unidades que se trabaja acá en el Perú, en algunos países de Latinoamérica, ¿sí? Luego tenemos aquí el Steel Station y con el Steel diseño, ¿no? El código de diseño. Esto ya se tiene que ver con estructura metálica, ¿sí? Con estructura metálica. Pero como no vamos a ver ello, lo dejamos por ahí. Y luego finalmente tenemos aquí el código de diseño de concreto. Y tenemos el ACI, bueno, el último es el ACI 19, ¿sí? Que es el 14, ¿no? Y yo trabajo dejándolo en ACI 31808. Sí, ¿y por qué dirá de género? ¿Y por qué seleccionó ese ACI? Si no es el más actualizado. Lo que pasa es que nosotros diseñamos con la E060. Diseñamos con la E060. Entonces, justamente la E060 se asemeja a la normativa de la CI 318, 8, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya la E060 no ha tenido una actualización después de 2009. No lo ha tenido. Entonces no se podría, ¿no? Para ir al ingeniero. ¿Y se debe actualizar? Pues sí, se recomienda que ya se actualice la norma S260. Y ya han pasado varios códigos y obviamente se toman en cuenta, se toma como referencia, ¿no? Ahí los, la normativa de la ACI. Entonces la ACI 31808 es la que se toma en cuenta para elaborar ahí la de 060 o la última actualización, la de 060. ¿Sí? Listo. Igual sabemos que lo más importante de estos programas es que sea el análisis, ¿sí? Porque ya diseño siempre se realiza aparte en unas hojas de cálculo, etcétera. O MapPry, no sé. Listo. Si es con el programa, pues es bueno realizarlo también con programas, pero comparándolo también con los cálculos de Excel. Listo, le damos OK. Y ahí nos van a pedir, por ejemplo, ejes. Ejes. Nos van a pedir número de grillas y la distancia de los ejes. Si regresamos nuevamente, pero no vamos a avisar el plano. El plano está acá. Ahí está, ¿no? ¿Cuántos ejes tenemos en la dirección X? ¿Sí? En X, conforme va avanzando en X, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Como indica acá sus ejes. Y tenemos, ¿cuántos? Tres ejes para Y, ¿sí? Uno, 2 y 3. Ahora yo le puedo poner un poco más, uno más también considerando el volado. Puede ser 4, 7 y 4. Muy bien, me voy acá. ¿Cuántos hijos grillas, número de grillas en X? 7 y en Y 4. Muy bien. ¿Cuántos es la distancia de espaciamiento entre esas grillas, ¿no? Por defecto colocan 8, ¿no? Lo cual no siempre va a tener la misma distancia de ejes, ¿no? De un sentido, siempre va a variar, y lo cual también nos da la opción del programa de poder variar, que es acá, activándolo acá y acá. Pero luego lo hacemos, luego lo realizamos, vamos acá primero. ¿Cuántos niveles tenemos? Pues tenemos, ¿cuántos? Tres niveles, ¿no? Tenemos uno, dos, tres, y vamos a colocarle una grilla más, ¿no? Para acá, para hacer voladizo. Entonces sería cuatro grillas, ¿sí?
Cuatro grillas, ahí están. Y vamos a ver las alturas, la distancia de alturas. Típica, el piso, la altura del piso típico, que son lo del segundo nivel para arriba, y el ancho de la altura del piso en la parte inferior, o sea, del primer piso. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, este es el primer nivel. Tenemos acá 3,52 y acá tenemos una profundidad más de 1,05 y luego la zapata. ¿Cuál creen, muchachos, que se debería considerar para el modelado? Solamente 3,52, que es el nivel de terreno natural hacia arriba, o también considerar la profundidad de desplante, que es 1 metro. ¿Qué respondieron? También, sí, desplante, ya. Es factible solamente considerar 3,52 y no 1,05. ¿Qué dicen? Y no, muchachos, pueden usar el audio, no hay ningún problema. Fíjense, muchachos, ¿desde dónde se analiza la estructura? ¿Del nivel piso terminado o del nivel superior de zapata, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dicen? Del nivel superior de zapata, ¿seguro? No, muchachos, lo normal es que se analiza la estructura desde la parte del nivel de piso terminado. ¿Por qué? Porque esto ya está enterrado acá. No va a haber un desplazamiento, o sea, el desplazamiento tiene que surgir desde aquí, ¿sí? Desde aquí tiene que ser, por ejemplo, este es mi nivel de piso, ¿no? Terminado, y mi estructura se va a desplazar de esta forma acá, ¿no? Ahí un poco exagerado. Esto ya no, porque esto ya está enterrado, ¿no? Entonces, tú consideras desde acá o desde acá, va a ser lo mismo, de verdad, no va a haber ningún problema, ¿sí? No va a haber ningún problema. Solamente hay que tener en cuenta algunas cosas, que por ejemplo, si tú consideras desde el nivel de piso terminado, o sea, solamente colocas primer nivel 3,52, pues estaría siendo un poco más real la estructura, pues solamente le estás indicando desde ahí, ¿no? Que se va a desplazar, lo cual sería correcto, ¿no? Un poco más correcto. Eh, entonces, pero para el caso de diseño y cimentaciones, obviamente tú cuando exportes tus cargas, por ejemplo, utilices el SAFE, por ejemplo, programa para diseño de losas y cimentaciones, va a exportar el peso de toda esta columna que venga, ¿no? Todo el peso de la carga, pero hasta este nivel, ¿no? Hasta un 3,52.
sea, dando a entender que de aquí va a venir tu zapata recién. De aquí va a venir tu zapata. Lo cual ahí sí es un poco irreal. ¿Por qué? Porque todavía te falta considerar 1,05 para considerar zapata. Entonces, puedes sí utilizarlo, cortar las caras, pero tener en cuenta que debes considerar este peso de esta columna. En todas las columnas. Este peso de 1,05. Para que recién ahí, ahora sí esté lista la zapata. ¿Sí? Entonces se puede hacer eso, ¿no? Y la otra opción es considerando un 9,05, pero ya teniendo en cuenta que desplazamiento no es un poco real, ¿no? Pero que se podría manejar, ¿no? Se podría manejar con eso, ¿sí? Y ya cuando exportes tus cargas ya no tendrías que aumentar, ¿no? Porque estás considerando el 1,05 de desplante. Con brazo rígido. Sería el nivel, claro, o sea, tú lo puedes considerar el nivel de superior de zapata, pero con un brazo rígido, ¿no? Lo puedes considerar normal, o sea, luego empotramiento y ya está, ¿no? Realmente hay que tener en cuenta que 1,05 pues no es dentro de lo normal, ¿sí? Entonces vamos a considerar 3,52 más 1,05, ¿sí? Ahí está, 3,52, 1,05, una altura de 4,57, ¿no? Bastante regular. Listo, y los demás niveles, vamos a ver. Una altura de cuánto? 3,52, ¿no? 3,52, 3,50. Muy bien. No, 3,52. Acá. Ah, número de pisos, disculpe, acá no son número de grillas. Si fuera número de grillas serían uno, 2, 3, 4 y 5. Pero pisos son. Tengo un piso, dos. Son tres pisos en realidad, solo que le estoy colocando uno más para adicionar la altura acá de, de la losa a dos aguas. ¿Sí? Ahí está. También puedo tener acá la modificación, ¿no? Insertarle clic ya. Lo mismo acá, yo quiero cambiar, como lo había comentado, cambiar las distancias de los ejes, que no son iguales en algunos casos, y puedo darle clic acá y lo edito, ¿no? Y también puedes ir acá, ¿no? Una vez cuando tú ya has colocado los datos, te va a abrir dos ventanas, una en planta y otra en 3D, como logran ver acá, ¿no? En planta y en 3D. Muy bien. Hay que cambiar, ¿no? No son 8 metros. Vamos aquí a hacer esto. Anticlip. Modificar grillas, añadir o modificar y acá. Este es para altura y este es para planta. Acá me voy. Planta. Modificar y ahí está. Me voy acá a espaciamientos y ya está. Espaciamiento. ¿No? Y vamos a ver acá. Bueno, acá sí era para todo 4,38, ¿no? Le hubiéramos colocado 4,38 y se modificaba para todo. Muy bien. Entonces es 4,38. 38. Ahí está. Ah, ¿qué pasó? Ya está. 4,38. Espaciamientos, ¿sí? 4,38. 4,38 y 4,38. Ahí está. Ya se modificó. Ahora en Y sí es variable, no es igual. Ahora, tener en cuenta que, por ejemplo, para X, para las grillas en X, se consideran de la parte izquierda hacia derecha, ¿sí? Entonces, ya saben que cuando refiere primero a A, se refiere a la parte izquierda. O sea, hace 4 en el derecho, luego el B, y así sucesivamente. De izquierda a derecha, ¿sí? Ahora, para el caso de Y, ese es en X, para el caso de Y va a ser de parte de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces la parte inferior o parte superior. Parte inferior, ¿cuánto diga? 2,18. Listo, le coloco 2,18. Enter para que modifique. Luego 3,63. Y 3,63 para ambos. 3,63 y 3,63. Listo, ¿no? Acá podemos bajar un poco la burbuja, los redondos de los ejes, ¿no? Le damos OK, OK, y ya se modificó, ¿no? Conforme a nuestra estructura. Y como vemos, se han formado 4 niveles y las distancias, ¿no? Muy bien.
Listo. ¿Qué continuaríamos ahí? Pues vamos creando nuestro material, ¿sí? Definir material. Y acá está, ¿no? Por defecto nos dan estos materiales, ¿sí? Entonces, lo que no nos interesa son estos segundo y tercero. Ese segundo es para concreto armado. Y dirán, pero ingeniero, ¿ese es concreto armado? Sí, pero es con unas unidades americanas, ¿sí? Solamente nosotros lo que se ofrece es nuestras unidades, cambiarlo, eh, cambiar la unidad, obviamente, ¿no? Es solamente cambiar la unidad y con eso va a cambiar el valor, ¿no? Por ejemplo, la de 4000 PSI se asemeja si reemplazamos, cambiamos a nuestros valores que utilizamos nosotros, que es kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? El F', la resistencia a la compresión del concreto, del concreto, ¿no? Obviamente, valga la redundancia. Ese 4000 PSI se asemeja al de 280 si no me equivoco, ¿sí? Al de 280. Yo, por ejemplo, puedo añadir un nuevo material, New State, material, yo selecciono concreto, concrete, ¿no? Y acá están logrados. 3000 se asemeja al de 210, 4000 al de 280, 5000 de 350 y así sucesivamente. ¿Sí? Yo puedo crear uno nuevo de concreto, le doy OK y modifico, ¿no? O puedo este mismo modificarlo. Y ya está, ¿sí? Esas son unidades americanas, pero nosotros utilizamos lo que es unidades latinoamericanas, ¿no? Solamente es cambiar nada más la unidad y al final va a ser lo mismo. Cambio acá el nombre, un F'C, no sé, un F'C de 210, vamos a utilizar de 280, ¿sí? Sí, 280 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Ahí está. ¿Cuándo es nuestro peso del concreto? 2,4 toneladas, ¿no? O 2400 kilogramos por metro cúbico. El mol elasticidad. Acá, por ejemplo, tenemos kilogramos por milímetro cuadrado. Normalmente el mol elasticidad también está en kilogramos centímetro cuadrado. Yo puedo quitar esto y cambiar la unidad aquí, ¿no? Puedo cambiar la unidad acá. ¿Cómo lo cambio? De esta forma. Me voy acá a unidades, consistencia unidades, y acá, por ejemplo, loco centímetros, y luego tonelada, kilogramos, con lo cual te desees trabajar, y le das OK y se va a cambiar, ¿no? Y lo otro que puedes hacer es esta opción que da, ¿no? Materiales, 280, y acá. Ahí está. Listo. A ver, uy, se cambió, ¿no? ¿Qué pasó? Creo que le puse. Bueno, vamos a utilizar kilogramos, utilizar kilogramos metros, por ejemplo, ¿no? O centímetros, como quieran. Yo, por ejemplo, trabajo con toneladas metros. ¿Sí se escucha? ¿Algo pasó? ¿Todo normal? ¿Sí se escucha? ¿O Todo claro, ingeniero. listo? Ya, listo. Acá, por ejemplo, el módulo de elasticidad. ¿Cuál es el módulo de elasticidad, muchachos, del concreto? Rápidamente. Eso es básico. 217, 3706 No, pero como fórmula, a 15.000 por la raíz del F'C. ya, muy bien. Listo. Es 15.000 pos la raíz. Acá la raíz se va a colocar como SQR. Abro paréntesis, cierro paréntesis, bueno, y es 280, ¿no?
Ahora, ese es en kilogramos centímetro cuadrado. Tengan mucho cuidado con las unidades. Yo estoy trabajando en tonelada metro cuadrado. Si lo convierto, va a ser un cero más. 150.000. ¿No? Y este es el modo de elasticidad. Pueden corroborar, pero es en tonelada metro cuadrado. Ahora, ingeniero, pero yo quiero trabajar unidades normales. Ya, listo. Tienes esa opción. Te vas a Chic, Enter, y te sale este cuadrito. Listo. Vas acá. Vas a colocar las unidades kilogramos, centímetros. Ya está. Y le pones, ¿no? 15.000. Acá sí va a ser 15.000 por la raíz SQR de 280. Uy, acá me pasé un poco. Ahí está. Calculé y acá está, ¿no? Me dio ahí el resultado. Como ven, es el mismo, solamente que como está en kilogramos, termina acá en 8. Y como en toneladas, termina el punto va un poco más y termina en cero. Si yo le doy OK, igualmente como está acá convertido en toneladas metros cuadrados, no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar, pero estaría correcto. Le doy OK y ahí está. No cambió, ¿por qué? Porque estoy trabajando en toneladas metro cuadrado, ¿sí? El módulo de Poisson es 0,15 para concreto armado. ¿Qué es el módulo de Poisson? Pues es la diferencia entre desplazamiento vertical y desplazamiento horizontal de un elemento de concreto armado, ¿sí? Como son la misma sistema de unidad en el desplazamiento, pues es un factor adimensional que no tiene unidad, ¿sí? Listo, ya esto, vamos acá, por ejemplo, aquí colocamos 2.800, o sea, 280 es el F'C, pero como está en tonelada metro cuadrado, 2.800. Ok, y bueno, ya está, ¿no? Entonces ya estaría, ¿no? Incluso también puedo hacer lo mismo acá, ¿no? 2.800, le doy cachi, enter, y ya está, ¿no? Coloco acá, por ejemplo, kilogramos, centímetros, y ahí está, 280, ¿no? Calculé, ahí está. Ok, y ahí está. Muy bien. Lo demás ya nos daría muy al tanto. Ok, listo. Ahora nos vamos con el acero de refuerzo, ¿sí? El acero de refuerzo. El acero de refuerzo es este, ¿no? El ACE 15 grados 60. Ahora yo puedo añadir también un nuevo material. Aquí está, material y busco steel. Significa acero, sí, pero no es el acero de refuerzo. Es el acero como elemento estructural, que son los perfiles, estructura metálica, a eso se refiere. ¿Cuál es el acero de refuerzo? Este arriba, barra de refuerzo. Este. El estándar ASTM A615, que es el que recomendamos, que utilizamos, y el grado, ¿no? Hay de 40, 60, 75. El más comercial, el grado más comercial utilizado acá en el Perú para los proyectos es el grado 60. Un poco mejor, el mini y el mínimo a considerar, ¿sí? No 40, sino 60. Si es un grado 75, pues también se puede, pero ya el costo de la barra de acero es mucho más. Ok, y puedo darle OK y modifico los datos, ¿no? También. Pero yo voy a modificar acá el que me dio por defecto. Ya está. Coloco F'Y, eh, F'Y de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, vamos a ver casos que, por ejemplo, tú estás realizando un proyecto y ya tienes al proveedor, ¿no? Que te va a abastecer el acero de refuerzo y tú le pides, por ejemplo, su ficha técnica, ¿no? Por ahí, ficha técnica, otro documento más. Y van a haber unos proveedores, no voy a mencionar el nombre, de acero de refuerzo que en su ficha técnica indica un poco más de 4.200. 4.220, 4.250, aprox por ahí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que normalmente algunos proyectistas le colocan tal cual, lo que da ficha técnica, el cual sí, sí, un poco correcto, ¿no? Y tú estás cumpliendo con lo de la ficha, estás colocando lo que te da, listo. Pero si ya nos vamos a un poco real y por asegurarnos también un poco más, yo no le colocaría lo que me da la ficha técnica que me da 4.920, 50, yo lo coloco el mínimo, ¿no? 4.200, como quien un poco ahí asegurándome. Pero además de eso es que también es una forma no tan real del todo ese resultado de la ficha técnica. O sea, sí lo es,
pero si vamos más a profundo, no debería serlo y no lo es. ¿Por qué? Porque sí, seguramente cuando sale de fábrica sale con esa fluencia el acero de 4220, 50, pero ya cuando se expone a agentes externos como el aire, humo, no sé, lo que sea, ya pierde esa fluencia, ya saliendo de su fabricación, pues ya pierde un poco la fluencia. Entonces, puede ser de 4230, no sé, bro, 4210, un poco menos podría ser también. Entonces pierde un poco de parte de la afluencia. El acero entonces mejor 4200. ¿Listo? ¿Cuánto es el peso de unidad por volumen del acero de refuerzos? 7,85 toneladas. ¿Sí? Y si fuera kilogramos, pues ya saben, ¿no? ¿Cuánto sería? Solamente multiplicar, simplificar. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero, muchachos? El módulo de elasticidad del acero. ¿Cuánto es, muchachos? En kilogramos sobre centímetros sería 2 por 10 a la 6. Ya va muy bien. Por ahí a las 6. ¿Sí? Sería 2 y te da esa opción el programa para colocarlo a las 6. Pero como es tonelada, 12 a las 7. ¿Sí? Y puedes hacer también lo mismo, chi enter, y ahí puedes colocar 2 y a las 6. Pero vamos a colocar kilogramos por centímetros. Acá está. 2 y a las 6. Ahí está. Calculé y ahí está, ¿no? ¿Cuántos ceros? Obviamente tienen que ser dos ceros. Das OK y acá tienen que haber 7 ceros. 2, 4, 6, 7 por un tonelada metro cuadrado. Ahora, algunos pueden ser 2, 2,1, ¿no? Como acá indica su compañero 2,1. Sí, correcto. Sí, pero aún dejan 2, ¿no? Acá cambiamos, por ejemplo, el módulo de fluencia es 4200, pero como en tonelada metro, 42.000. Y aquí la fluencia última, ¿no? La fluencia última es 6.300, ¿no? Que es 63.000. Ahora, estos factores, por ejemplo, se utilizan más que todo para un análisis no lineal, ¿no? Algunos le colocan el mismo factor, 4200, 6300, otros le colocan 4200 con un 10% más, ¿sí? Con un 10% más. Eh, Otros que hacen, no le colocan 6300 y se le colocan 4200 para todo, porque la afluencia última consideran que se va a acabar ahí, 4200 más no va a llegar, lo cual sí es poco de razón, ¿no? Poca razón, pero mayormente diseñado, vamos a darle cuenta de esto del diseño, ¿sí? Ok, y ok, listo, ya tenemos nuestros materiales, ¿no? Ahora falta, ¿qué faltaría? Albañilería, y como vemos acá el corte, hay albañilería en estos ejes, como el eje 1, 3, 5 y 7. Listo, como no tenemos acá por defecto, vamos a crear. ¿Y el programa lo tiene? Pues claro que lo tiene, Masonry, ahí está, Masonry. Aquí está el PCI. Damos OK, se crea una ventana y vamos a cambiar, ¿no? El F'M de 65. 65 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué es el que va a traer la norma de 0,70? Pero es la que se utiliza para avenida confinada, ¿no? ¿Cuánto es la unidad de volumen de avenidería? Es 1,8, ¿no? O 1800 kilogramos por metro cúbico. Ahora, algo también muy interesante ahí, que hacen otros proyectistas, lo cual un poco más real, que no solamente consideran el peso del, del ladrillo, sino también consideran el peso del tarrajeo. Porque, ¿qué pasa si solamente consideras ladrillo? Ya listo, considero el ladrillo, como es un modelo, analizo, pero en obra el ladrillo pues no va a estar solo, va a estar revestido, va a estar tarrajeado. Entonces el tarrajeo, haciendo un espesor de 1 a 2 centímetros, eh,
adiciona peso al muro, lo cual se debe considerar, se tiene que considerar. Yo tengo acá un Excel, ahorita lo voy a compartir. Sale contra. Logran ver, ahí está. Bueno, acá no es un Excel aparte. Ya me acordé. Listo, que lo tengo. Ya, ahí está, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, el peso volumétrico para muros, en este caso de cabeza de la bañilería, con 1 centímetro de tarrajeo, se tiene que elaborar de esta forma. 1800, que es el espesor del ladrillo, por, que es el peso del ladrillo, por 0,23, que es el espesor, ¿no?, del ladrillo con el muro de cabeza, más 2000, que es el peso específico del concreto, ¿sí? De concreto sin armado, porque armado, concreto armado con 1400, por el espesor de tarrajeo, que es 0,2, o sea, 2 centímetros, entre el espesor total y me da esta carga, ¿no? Que está acá. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vemos que el espesor de la losa, del muro, disculpen, es realmente sí de 25, ¿no? Ya que tiene el mismo ancho de la viga. Vamos acá. Entonces, sí iría, ¿no? Calculamos acá, 1800 por el espesor del ladrillo, que es 0,23, más 2000, que es el peso del concreto, por el espesor, 2 centímetros, entre 0,23, que es el espesor del ladrillo, ¿sí? Ahora dirá, ¿vigente no 25? No, sí, eso es con el tarjeo. Ahí el espesor, solamente el ladrillo, sería 23. ¿Sí? Vemos acá y tendría que dar lo mismo de acá, 1974. ¿Sí? Lo cual esto en toneladas es 1,97. Acá vamos a colocarlo 1,97, ¿no? Tonelada metro cúbico. ¿Listo? El módulo de elasticidad de la bañilería, muchachos. 500 por FM en Ya, muy kilogramos sobre bien. centímetro cuadrado. 500 por el F', que es 65, ¿no? Ahora, por como estamos en toneladas metros, ¿cuánto sería? 650, ¿no? Ahí está. Sí, ese es el valor, sí, obviamente. Vamos acá también a realizarlo, Shift, Enter, y acá, por ejemplo, ¿no? Borramos, colocamos kilogramos, centímetros. Acá está, kilogramos. Sería 500 por 65. Calcular, y ya está. Esto es. No tendría por variar, ¿no? Le damos OK y ahí está. Toneladas aumenta un cero más. El módulo de pesos para bañería 0,25. Y acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es? Toneladas 650. Corroboramos 65. Ya está. Logramos centímetro cuadrado, ¿no? 65. Y ahí está. Y bueno, listo, ya está considerado el material para concreto, albañilería y refuerzo de acero. Ya está.
¿no? Ya teniendo esos materiales, nos faltaría crear las secciones. Primeramente vamos a guardar. Vamos a guardar por acá. Un rato, por favor. Listo. Vamos a crear nuestra sección entonces. Vamos acá a definir, sección properties, frame section. Ahí está. Vamos acá a leer múltiples properties. Acá seleccionamos todo. Borrar, selección de frames. Nuevamente aquí. Ok, ok, y ya está. Se quedó solamente una sección. Una opción. Listo. Añadimos nueva propiedad. Concreto rectangular. Hay varias opciones acá. Tanto en concreto como acero. Aquí tenemos rectangular y nos va a salir esta ventana. Y vamos a crear primero nuestras vigas. Sí, vamos a crear primero nuestras vigas. Tenemos vigas peraltadas 102 de 25 por 70. Vigas peraltadas de 25 por 70. ¿Está? Acá colocamos ancho 25 y el peralte 70. ¿Sí? Estamos. Vamos acá a modificar barras. Indicamos que acá se comporte como una viga, no como una columna. Lo cambiamos. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, el recubrimiento, acá la barra, 6 centímetros, tanto tú como Guto. Ahora dirá, ¿es el recubrimiento del tarrajeo? No, ese se refiere al peralte efectivo, 6 centímetros, se refiere a esto. Tengo mi sección, mi corte de sección, mi estribo, tengo acá mi acero, tengo acá mi acero y mi acero, ¿no? Entonces 6 centímetros es la distancia que hay de la superficie hacia al eje de, de la varilla, ¿sí? ¿Y por qué 6 centímetros? Aproximadamente ese es ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar el tarrajeo, que son 4 centímetros, luego el diámetro del estribo, que es 0,95, más el diámetro del acero refuerzo entre 2. Entonces sería ahí 6 centímetros. ¿Sí? Así refiere. Listo, nada más. Esto es cambiar solamente a viga y ya está. 25 por 70, le doy OK. ¿Sí? Puedo añadir una copia solamente para cambiar la dimensión. ¿Qué otra viga tengo? Tengo la de 25 por 60. ¿Listo? Viga peratada de 25 por 60. Damos menos 10 centímetros más y ya está. Sí, ya está. OK. Vamos a ver qué más se puede crear. 25, 60. De 25 por 70 y acá también varía, ¿no? 25 por 40, en donde hay albañilería. Con una copia, 25 por 40. Colocamos viga peratada de 25 por 40. 25 y altura, ahí está, 40. ¿Listo? Ya está. Vamos a ver si hay otra viga. Bueno, la viga chata de 20 por 20. Normalmente es de 25 por 20, ¿no? Vamos a considerar los otros 25 por 20. Una copia.
Una viga chata de 25 por 20. 25 de ancho y 20 de altura, ¿no? 25 y 20. Ahí está, ¿no? Muy bien. Eh, Acá está 25 por 20, ¿no? Una chata por ahí. Listo. Ah, nuestra sección variable, ¿no? Tenemos acá una viga variable de 25 por 50 que inicia acá y termina en 25 por 20. Listo, tenemos que crear estas dos secciones. Aunque ya la tenemos, pero van creándolo aparte. Son muy aparte, creémoslos acá mismo. Añadir nueva propiedad y va a ser viga variable 1, ¿no? ¿Cuál es la viga variable 1 de 25 por 50 si no me equivoco? 25 por 50, ¿sí? 25 acá y 50 acá. Correcto. 25 o 50. Sí, acá es una viga. Ya está y ya está. Y hacemos una copia. Variable 25 por 20. Ya está, vamos acá. 25 por 20. Acá sería viga variable 2, ¿no? 25 y ancho 20. Ahí está. Listo, ya está. Muy bien. Ahora diré ingeniero. ¿Y las columnas? ¿Verdad? Las columnas, ¿no? Las columnas acá no son elementos frame, son elementos, o mejor dicho, va a ser un elemento, no es un elemento frame, sino es un elemento shell. O sea, no se va a comportar como un pórtico, como una columna, sino como una placa. ¿A qué crees que se debe, muchacho? O sea, no lo modelarías como un frame, no como una columna, sino como una placa en T. ¿Por qué creen, muchachos? Dependería de las dimensiones, si es mayor a 1,20. Disculpe. Por las dimensiones, si es mayor a 1,20. Ya, ya puede ser. Por sistema estructural. Claro, el sistema estructural. Sí, también tiene que ver algo de la norma, es 0,30, lo que indica, ¿sí? Vamos a abrir aquí la norma. Eh, por acá está. Acá está. Ingeniero Segundo, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Te escucho? Sí. Bueno, seguimos. Por ejemplo, en esta tabla número 6, primero identificar qué categoría de edificación es un colegio, ¿sí? Es una institución educativa. Acá vemos, ¿no? Hay edificación esencial, la A, tipo B, tipo C y tipo D. En la tipo A, por ejemplo, encontramos el A1 y la 2, que son establecimientos del sector público, sector
de sector salud público-privados, que son los hospitales, ¿no? Las clínicas, hospitales. Y a dos están los establecimientos de salud, no comprendido en la categoría uno, huertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias, municipales, central de comunicación, estaciones de bomberos, cuarteles de fuerzas, instalación de generación, transformación de electricidad, reservorios, planta de tratamiento de agua, instituciones educativas, ¿no? Es lo que estamos viendo. Institutos superiores tecnológicos, universidades, edificaciones cuyo colapso puede presentar un riesgo, etc. Entonces es una categoría esencial A. A2, A. Lo cual el factor de uso va a ser ¿cuánto? 1.5. Entrando un poco ahí. Pero ¿qué me indica acá en la tablita número 6? De acuerdo a la categoría de una edificación en la zona donde se ubica, esta se proyecta empleando el sistema estructural, lo que indica la tabla número 6, respetando las restricciones a la realidad de la tabla número 10. Primero hay una tabla número 10, también nos dice, ¿no? Vamos a ver la tabla número 10. Vamos a ver que se carga la tabla. Por ejemplo, ¿qué nos dice? De acuerdo a su categoría y zona donde se ubica, la ubicación se proyecta respetando las restricciones y regularidad. Por ejemplo, centremos de frente, ¿no? Ya no viendo las demás categorías. Tenemos en categoría 1 a 2. Cuando son en zona 4, 3 y 2, no se permiten regularidades. Y cuando es en zona 1, no se permiten regularidades extremas. Ahora, ¿qué significa zonas? Vamos a ver nuevamente para algunos que no han visto. Es esto. Zona 4, zona 3, zona 2 y 1. La zona 4 es casi toda la costa del país, por no decir todo, ¿sí? Toda la costa. Zona 3 es una parte de la costa, una parte de sierra, ¿sí? Y la 2 ya es una parte de sierra con selva, y la uno también es solamente selva, ¿no? Entonces, este proyecto está en la costa, está, pongámonoslo, Lima, Chiclayo, por ejemplo, ¿no? Vamos porque sabemos que la aceleración es un poco más, que corresponde a 0,45, lo cual va a surgir un poco más el desplazamiento, el refuerzo. Entonces trabajemos con esa zona. Es una zona 4, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una zona 4. Entonces, ¿qué me dice la tabla número 10? Acá está. Que como es una zona 4, entonces no se permiten irregularidades. Entonces, estas irregularidades en planta y en altura no deben pasar. Los tienen que analizar y ver y que eh, ninguna ¿no? de estas irregularidades. Si no, se tiene que modificar. Para empezar esto, pues tu edificación tiene que ser lo más simétrico, lo más continuo para no, ni una, hacerlo por separado, cada bloques, ¿no? Entonces no ver esquinas entrantes y demás lo que indica la norma para que no verifiques y veas que no tienen una regularidad. Primero se respeta eso, no tiene que haber una irregularidad. Listo, después de eso, ya te vas a la tabla número 6 y nuevamente categoría 1 en zona 4, ¿sí? Donde nos encontramos, donde el proyecto se encuentra, y nos dicen aislamiento sísmico en cualquier sistema estructural, ¿sí? Entonces, bueno, no es la 1 es en el hospital. Y sí, en caso de hospitales, se tienen que hacer aisladores sísmicos, y los que se están haciendo ahorita los proyectos, ¿no? En A2, dice, para pequeñas construcciones rurales como escuela y puesta médica se pueden usar materiales tradicionales siguiendo las recomendaciones de las normas correspondientes de dicho material. Bueno, el colegio está en A2, ¿no? ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, en zona 4T21 nos dicen, acá estructura de acero no nos compete. Aquí, estructura de concreto, nos dicen sistema dual, muro de concreto armado, albañilería armada o confinada. No vemos que haya pórticos, no vemos. Solamente dual y muros de concreto armado, que son ambos, en forma física, se refiere que el proyecto tiene columnas, vigas y placas, ¿sí? O puede ser solamente columnas, puede ser vigas con placas, más no columnas. Es solamente la diferencia, solamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuvieras tu edificación, columnas o pórticos, que columnas y vigas con placas, pues tienes que corroborar si realmente es un sistema dual o un muro de concreto armado, ¿no? Según cuánto absorben la cortante, los muros de la cortante basal total. ¿Sí? Pero ya si ves solamente, como nuestro proyecto, vigas y placas con ninguna columna, o si lo hay solamente por bañilería, ¿no? Entonces es definitivo muro de concreto armado, ¿sí? Solamente es muros estructurales, el sistema de muros estructurales. Pero vemos acá que es pórtico solo no pie, entonces acá está por demás que esto sea aporticado, porque ya la norma lo está indicando.
Ahora, si vamos ya adentro de por qué considera esto una placa y no la columna, es por un criterio que nos da el ACI, según si no recuerdo en su anterior versión 14, que por ejemplo, ¿no? Nos dicen que si el ancho de la columna o el elemento vertical es mayor a 4 veces su largo, entonces se considera como placa. Si es menor, se considera como columna. Como tenemos de ancho 25 y su cuarta parte es 1 metro, entonces estaría, lo justas, diciendo que es una placa. ¿Sí? Es una placa. Muy bien. Si esto hubiera sido 30 centímetros, por ejemplo, el ancho, y hubiera sido la tercera parte, 1200 estaría sobrepasando, entonces esto no sería una placa, sino una columna. O, encontrar razón, agrandar esto, ¿no? Entonces, para que se comporte como una placa, porque igual no puedes ser una columna. Y lo otro que puedes hacer es en una demostración en el programa de TAX, ¿no? Por ejemplo, modelas ahí un pórtico o una columna sola, ¿no? Ahí están los niveles. Ahí está, ¿no? Tengo acá otro para placas. El mismo elemento estructural lo modelas, pero como un elemento frame y con un elemento shell, o sea, para una placa. Si, por ejemplo, los momentos de esa columna los das de esta forma, ¿no? Y por ejemplo, si lo da de esta forma, los momentos de este elemento vertical, entonces estaría comportando como una columna, ¿sí? Como una columna, ¿sí? Porque los momentos dan en el centro. Ahora, si tú esa columna lo has modelado y ves que los momentos lo están arrojando así, siendo que los momentos mayores, están tomando la base y no continuamente como aquí, entonces es un elemento shell. Tiene que ser un elemento shell, una placa, ¿sí? Entonces, eso es una forma también de corroborar. ¿Listo? Entonces, como placa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy acá a ok, voy guardando y me voy acá. Definir, sesión property y me voy aquí, wall session. Acá puedo modificar o añadir un nuevo, le pongo modificar y yo le coloco aquí muro de 25 centímetros. Muro de concreto, ¿no? Cosa te lo añadiría, muro de concreto 25. Lo colocas el ancho 25, ¿sí? Y ya está, ¿no? Los 80, shell thin, y el color lo puedes tú también cambiar, ¿no? Lo que pueda. Y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer después? Voy a que yo mismo dibujar aquí en las placas. Ok, y ya está. Nos faltó acá, por ejemplo, considerar la sección variable. Tenemos nueva sección. A ver aquí. Vamos a ver, no me acuerdo. Vamos a ver.
Ya, nos vamos acá, muchachos. Añadimos nueva propiedad, nuevo frame, ¿sí? Y nos vamos acá, donde dice no primática, ¿sí? Seleccionamos acá y nos va a salir esta ventanita. Ahí está, ahí nos vamos a poner viga variable. Y vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Primero, la viga variable uno o la 2 y luego la viga variable 2, ¿sí? Uno y 2. Y como vemos acá, por ejemplo, se va formando acá la viga variable. Ahora, no de esta forma, ¿no? Hay que cambiar acá, por ejemplo, top center, y aquí no, sería de esta forma, ¿sí? Sería de esa forma, como ven ahí, ¿sí? Entonces, esa sería la sección variable. Empieza primero con una dimensión, que está ahí, va ahí con la columna, y termina con esta. Entonces, de esa forma, yo genero o creo mi sección variable, ¿no? Acá parabólica, lineal, longitud, un metro proporcional, ¿no? Esto va a ser proporcional porque yo no le voy a decir una distancia que me genere, sino yo solamente con vértices, con puntos, yo genero la distancia como yo desee, ¿sí? Entonces, queda de esa forma y ya estaría creado mi sección variable, ¿no? Ok, y ya está. Ok, ¿sí? Una consulta hasta ahí, una pregunta, algo. Guarden, no se olviden. ¿No? Bueno, muchachos, entonces, ya que cumpliendo un poco más, bueno, con el tema tiempo, ya estaríamos por ahora finalizando esta primera parte, continuáramos con la segunda parte que sería el otro viernes. Entonces, no, y como les comentaba, si hay un poco tiempo por acabar el curso, por ver otras consultas que quieran, temas que deseen tratar, como ahora que me consultaron sobre el tema de elaboración de una de elaboración de memoria de cálculo. No del todo va a haber, pero sí voy a tratar, ¿no? Voy a enseñarle una memoria de cálculo, lo cual también le voy a compartir. Y rápidamente les enseño cómo se elabora, ¿no? Cómo se elabora, los pasos, y ya está, de acuerdo con esos teorías, ¿no? Así que de las horas programadas que se tiene para este curso,
Por mí no hay ningún problema de tener un poco más para lo mismo que le indicaba, ¿no? Poder llegar al curso de la mejor forma. Sí, de acuerdo, muchachos. Entonces, por ahora quedamos esta clase. Nos vemos en la siguiente. Muchachos, nos vemos, cuídense, buenas noches y un buen fin de semana para todos.